Bueno, entonces volvemos a donde habíamos dejado un poco, ¿no? A ver, la pregunta que había hecho la compañera, obviamente, como les decía, es una pregunta que involucra los tres niveles de análisis que estábamos viendo, ¿no? A ver, aquel que tiene que ver con lo que se espera de las penas, el nivel que tiene que ver con nuestro programa normativo, y por último, lo que efectivamente, o sea, cuáles son las consecuencias que tiene el castigo en la realidad. Cuando la compañera hizo la pregunta, que insisto, cualquiera que quiera hablar puede hacerlo, somos pocos ahora, así que el que quiera activar el audio, lo puede hacer con tranquilidad. Estábamos en el repaso de las teorías mixtas, es decir, aquellas teorías que combinaban elementos de la prevención general con elementos de la prevención especial. Y esto tenía que ver con la posibilidad de hacer jugar cada uno de estos fines justificativos de la pena en cada uno, o sea, en momentos distintivos. Luego tenemos otras respuestas, otras propuestas teóricas también para enfrentar la posible justificación del castigo. Las vamos a enunciar, aquel que le interese desarrollarlas en profundidad, después tenemos posibilidad, me van preguntando por el aula virtual y les puedo conseguir material. La teoría consensual de la pena, que en realidad es una teoría que expone Carlos Ninos, que ustedes ya lo vieron en la primera unidad, que es un filósofo argentino, que también parte de concepciones utilitaristas, algo que no indiqué cuando comencé hablando de las teorías relativas y de las teorías absolutas, que como las respuestas teóricas que dan estas dos perspectivas se sitúan en un nivel de reflexión valorativo, las dos responden a algún principio metaético. ¿Recuerdan esta distinción que ustedes vieron en el primer programa? De manera tal que las teorías absolutas tienen o responden a una visión de una ética deontologista. Las teorías relativas son teorías que las podemos encuadrar dentro del utilitarismo, ¿no? Dentro de aquella teoría, sobre todo un utilitarismo de regla y no de acto, aquella teoría filosófica o teoría moral que entiende que un acto va a ser moralmente nuevo en la medida en que aporte, ¿no?, un mayor número de felicidad o beneficio al mayor número de los integrantes de una sociedad. Carlos Nino, obviamente, tiene una base de carácter utilitarista, pero completa, ¿no?, este argumento utilitario de que efectivamente la pena va, o que es necesario castigar, porque la imposición de un castigo produce para la sociedad mayores beneficios que aquellos daños que trata de contener. Y lo que agrega es la posibilidad de justificar el castigo en una teoría consensual, ¿no?, en el consentimiento. Él dice, bueno, si el consentimiento es un elemento que nos sirve para justificar la aceptación de consecuencias jurídicas en otros ámbitos de la vida social, podemos trasladar esta instancia a el ámbito del castigo, de manera tal que la admisión de la evidencia social a la realización, de la misma manera que la realización de un acto jurídico ilícito me permite a mí aceptar las consecuencias jurídicas de ese acto, la realización de un acto jurídico ilícito, ¿no?, la aceptación voluntaria de ese acto jurídico, implica aceptar también las consecuencias implicadas por el castigo. Obviamente es una teoría que, bueno, que Nino expone, los que tienen posibilidad de leerlo, y si no, creo que está en línea o está en la red, en el libro de Nino, Ética y Derechos Humanos, en el capítulo que habla sobre la pena de muerte, expone sucintamente los lineamientos de la teoría, y si no, en otro libro que se llama Los límites de la responsabilidad penal. La otra teoría, que también tiene como base el utilitarismo, es lo que se conoce como utilitarismo reformado de Luigi Ferraioli. Luigi Ferraioli expone principalmente esta teoría del castigo en un libro que apareció en Italia en los años 80, que se llama Derecho y Razón, en el que expone un programa que el denominado garantismo. Nosotros, bueno, el término garantismo acá se usa en un sentido peyorativo y se usa fuera del contexto teórico en el que nace, pero lo cierto es que en un libro bastante extenso, continuado luego por otras obras, expone
todo un programa de derecho penal mínimo que tiene que ver con la protección de garantías constitucionales, en el que formula también esta teoría de la pena. A la teoría, o sea, al argumento utilitarista general, sobre todo al argumento utilitarista de la prevención general, le añade que los castigos no solamente sirven para prevenir nuevos delitos, sino que el castigo estatal sirve para evitar la venganza privada, es decir, no solamente evita una violencia o protege a las víctimas en el momento de evitar la comisión o pretender evitar la comisión de delitos, sino que frente a la comisión del delito lo que evita son reacciones informales desmesuradas, es decir, la presencia de la imposición de un castigo estatal lo que evitaría es lo que hoy se conoce con el nombre de acciones colectivas punitivas. Este es otro tema que también lo dejamos en paréntesis, ¿no? El resurgimiento de los linchamientos, de lo que se denomina justicia por mano propia, estas situaciones en las que la víctima o un conjunto social que genera empatía con esos intereses toma en sus manos la aplicación de el ejercicio de violencia. Entonces lo que entiende Ferraioli es que la existencia del castigo estatal lo que impide es esa reacción violenta por parte del resto de los ciudadanos. Y otra de las reflexiones respecto de la posibilidad de justificar el castigo, respecto de los fines de la pena, aparece con la teoría agnóstica de Zaffaroni. Zaffaroni parte de la idea de que no es posible asignarle ninguna función positiva a la pena. Todas las funciones positivas que se le asignan en estas teorías, ninguna de ellas puede ser corroborada empíricamente o desde el punto de vista sociológico. Tomando como punto de partida esta imposibilidad, Zaffaroni dice, bueno, no podemos asignarle fines positivos a la pena, no podemos definirlas positivamente, dice. Pero además, pensar que la pena tiene, o pensar que es posible asignarle a la pena una finalidad positiva, no permite definir como pena el ejercicio de muchas otras violencias que producen privaciones de derecho o producen dolor. Nosotros sabemos que la definición de pena, ¿no?, conlleva necesariamente algunos elementos que son característicos, ¿no? Una pena que es una privación de derechos, esencialmente, que se produce como consecuencia de la comisión de un acto antijurídico, pero el contenido de una pena siempre es una privación de derechos. Y una privación de derechos que en la propia definición de pena es una privación de derechos aplicada por un órgano competente. De manera tal que todas estas teorías que asignan a la pena una función positiva implican que el único ejercicio de violencia, ¿no?, de coacción estatal que se puede considerar pena es aquel ejercicio de coacción que se realiza dentro de los límites legales. Zaffaroni dice, no, el concepto de pena tiene que ser más amplio, y no puede estar definido por funciones positivas porque ninguna de ellas se corrobora empíricamente. Es decir, no podemos conocer cuáles sean las finalidades de la pena, sobre todo porque nosotros nos encontramos con finalidades que son manifiestas, es decir, aquellas finalidades de la pena que efectivamente se asignan, que se explicitan en el discurso normativo, pero también tenemos funciones o fines que son latentes, son aquellos que efectivamente se producen pero que no aparecen expresamente designados en los textos normativos. Si nosotros, o sea, la multiplicidad de funciones que de hecho tiene la pena, impide que podamos dar una definición positiva de pena. Entonces la tenemos que definir negativamente. Zaffaroni considera que constituye pena, ¿no?, toda restricción de derechos que no constituye ni coacción administrativa directa, ni constituye una coacción que corresponda al modelo, al modelo reparador. O sea, el modelo reparador vendría a ser el modelo civil o el modelo administrativo, que obviamente disponen, ¿no?, del ejercicio de la coacción, pero con miras a recomponer, a reparar un conflicto. Los casos de coacción administrativa directa son aquellos casos en que la coacción que monopoliza el Estado está autorizada para prevenir una lesión que está en curso o evitar que un daño, que un peligro inminente se concrete en lesión. Es decir, bueno,
un caso de coacción administrativa directa es el ejemplo en el que la policía detiene a alguien que está cometiendo un delito, o impide, ¿no?, que se cometa frente a una situación de flagrancia. Esos son casos de coacción administrativa directa. Entonces Zaffaroni dice, bueno, la pena es todo aquel ejercicio coactivo que implica la privación de un derecho que no sea ni coacción administrativa directa ni coacción reparadora. Esto que le permite ampliar el horizonte de definición e incluir como pena las legales o las ilegales. Es decir, no solamente, la privación ilegal, que está la privación de libertad, que está determinada en la ley como pena, sino que le permite incluir como pena las ejecuciones ilegales, los casos de gatillo fácil, las torturas, los tratos crueles, cualquier otra, no sé, aquellas penas que comienzan siendo legales pero terminan siendo ilegales. Entonces amplía el universo de definición, pero en realidad parte de la idea de que no es posible asignar ninguna función positiva a la pena. Por eso se dice que la teoría es agnóstica y negativa. Negativa porque define la pena por negación, por exclusión, porque, insisto, es todo ejercicio de coacción que no responde ni al modelo de derecho civil y administrativo, ni al ejercicio de coacción administrativa directa. Y agnóstica porque parte de la idea de que es imposible conocer cuáles son las finalidades de la pena como para asignarle una de esas finalidades. Este es más o menos el recorrido de posibilidades teóricas acerca de la justificación del castigo. La idea es, a partir de este somero análisis teórico, ver si nuestro sistema normativo, teniendo en cuenta, ¿no?, las normas convencionales, las constitucionales y las infraconstitucionales, adscriben alguno de ellos en particular. Lo cierto es que las referencias normativas que tenemos tampoco, hacen referencia a una pena, ¿no?, a la pena paradigmática que utiliza el sistema penal, que es la pena privativa de libertad. No es la única, porque si nosotros vemos el catálogo de penas que tiene el Código Penal, nos encontramos con que junto con la prisión tenemos, no sé, la inhabilitación, tenemos la multa, tenemos otras especies de pena, pero lo cierto es que la pena por antonomasia es la pena privativa de libertad. Una lectura somera, como les decía hoy, yo incluí en la clase muchísimas disposiciones normativas, tanto en los 3 niveles, porque en realidad hay que hacer una lectura íntegra de esas normas. Lo que hice acá fue transcribir las más relevantes, las que nos dan un hilo conductor para pensar esto, ¿no? Primero, artículo 18 de la Constitución Nacional, que tiene un programa que nos delimita no solo cómo debe ser el derecho penal material, el derecho penal sustantivo, sino también establece los límites para el derecho procesal penal. Que efectivamente dice que las cárceles no van a ser para castigo. Esto tiene que ir indisolublemente unido con el artículo 19 de la Constitución Nacional. El contenido del artículo 19 en cuanto establece el principio de autonomía, lo vamos a volver a retomar cuando hablemos de la posibilidad de justificar o no el castigo penal para la tenencia de estupefacientes con finalidad de consumo personal. Pero lo importante es que, como les decía, el artículo 19 de la Constitución Nacional, al consagrar el principio de reserva, lo que está protegiendo es este principio de autonomía moral, ¿no?, la posibilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos de darnos nuestro propio plan de vida. Esto que impide que la intervención penal a través de la pena puede tener un fin, como les decía, de resocialización, ¿no? El contenido de la resocialización es difícil advertir, el ideal resocializador se concreta de muchas maneras, pero lo que no puede tener por límite constitucional es la finalidad de pretender la reforma moral de la persona. Es decir, nuestro sistema moral quede intacto, sobre todo, ¿no?, las acciones que pertenecen a la moral autorreferente, es decir, aquellas acciones que en público o en privado solamente tienen efectos respecto de la gente que las realiza. Sí, obviamente, pueden ser objeto de injerencia estatal aquellas acciones que producen un daño a terceros, como claramente lo marca el artículo 18 de la Constitución Nacional. Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos claramente, ¿no?, además de fijar otros lineamientos que tienen que ver con, ¿no?, el respeto a la integridad física, la integridad psíquica, incluso dejar bien de resalto que la privación de libertad no implica la cancelación de la dignidad inherente a una persona, sí también establece que las penas privativas de libertad
tienen como finalidad la readaptación social de los condenados. Lo mismo sucede, como les decía, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Donde establece ciertas normas para el cumplimiento de las privaciones de libertad, se establecen también condiciones bajo las cuales una privación de libertad es legítima, pero siempre insisten en que el régimen penitenciario, ya acá el régimen penitenciario tiene que ver con el contenido concreto que cada normativa asigna a este ideal o este proyecto resocializador, que tiene que tener como finalidad la readaptación social de los penados. Este ideal resocializador, de alguna manera, se retoma en la ley, la ley de ejecución penal a nivel nacional y la ley de ejecución penal a nivel provincial. Siempre tengan presente cuando pensamos los problemas que tienen que ver con la penalidad, estas dos instancias normativas diferenciadas, ¿no? Es decir, o esta distinción que trae nuestro diseño constitucional entre lo que serían las normas de fondo, las normas materiales y las normas de forma y las normas procesales. Recuerden que la legislación penal de fondo solo compete al Congreso de la Nación, mientras que la legislación penal de forma, la legislación procesal, no es una facultad reservada a las provincias. Lo que pasa con la Ley de Ejecución Penal Nacional es que contiene algunas disposiciones, sobre todo las que tienen que ver con la libertad asistida, la libertad condicional, que son materia incluida en el Código Penal, por lo tanto son de aplicación en todas las provincias. No así las normas procesales. Las normas procesales las diseña cada provincia en particular. De manera tal que la ley de ejecución penal de la Nación, la ley 24.660, que es la ley de ejecución de penas privativas de libertad, no todas las disposiciones de esa ley son aplicables a la provincia, mientras que en la provincia de Buenos Aires rige la ley, la 12.256, y las dos hablan, tanto la ley nacional como la ley provincial, que entienden que el fin de la ejecución de las penas privativas de libertad tiene que ver con, insisto, este ideal resocializador, o lo que se denomina en teorías RE. Digo esto porque, como hablábamos hace un ratito, sí es cierto que cierto componente de prevención general negativa se traduce al momento de establecer las penas, porque más allá de que efectivamente fracaso, sí se piensa, o sea, que no sea posible comprobar que un aumento de las penas redunda en una disminución de los delitos, sí es cierto que esta idea de prevención general negativa está presente en el momento en que cierta conducta se combina como delito, ¿no? Esto es otra distinción que también hay que hacerla, porque ahora vuelvo y digo por qué hay que hacer esta distinción respecto de los delitos. Repasado el sistema, ¿no?, de este diseño, a ver, el panorama, la taxonomía de respuestas teóricas a la pregunta por la justificación del castigo, y este relevamiento muy somero que hicimos respecto de las normas que regulan, sobre todo la pena privativa de libertad, en su etapa ejecutiva, que da cuenta de que la ejecución de las penas privativas de libertad tiende, ¿no?, a lograr la reinserción de las personas que han sido sometidas a una pena. El contenido de cada una de estas leyes, para quien quiera leerlos, o lo van a tener que leer cuando cursen otras materias, no, nos habla del programa, ¿no?, concretamente normativo, que tiende a la resocialización, y cuáles son las herramientas a través de las cuales el Estado considera, o el Estado argentino considera, que una persona sometida a una pena de prisión puede alcanzar ese ideal más allá de todas las críticas. Dicho esto, a mí me interesaba que pudieran, ¿no?, pensar algún problema que nos atraviesa en lo cotidiano de este marco teórico. Y digo esto porque todas las problemáticas que tienen que ver con el castigo, y sobre todo toda la problemática que tiene que ver con el tema de la inseguridad, la inseguridad como categoría sociológica, está siendo recientemente pensada, porque la inseguridad como tema público en realidad se instala en la agenda de debate
recién a partir de los años 90, de principios de los años 90. Esto es otro tema interesantísimo, insisto, no tenemos tiempo de discutirlo acá. A ver, ¿a qué llamamos inseguridad? ¿Cuándo la inseguridad dejó de ser un tema meramente policial para pasar, ¿no?, a un tema de importancia? ¿Cómo fue el tratamiento, la instalación de ese tema en la agenda pública hasta convertirse en uno de los temas prioritarios de cualquier agenda, incluso electoral? ¿O por qué llegó a convertirse en una preocupación prioritaria cuando no era así no hace muchos años atrás? Cualquier problema que tenga que ver con la seguridad, insisto, tiene una respuesta marcadamente punitivista en cierto discurso hegemónico acerca de cómo hay que tratar la inseguridad. Este discurso no es monopólico, no es que sea la única alternativa, sino que es la alternativa que aparece como hegemónica, que nos invita a pensar día a día cada solución a la luz no solamente de las teorías por la respuesta al castigo, sino a la luz de nuestro propio diseño constitucional. Y la emergencia sanitaria, ¿no?, la emergencia sanitaria dispuesta en razón de la pandemia por el COVID-19, nos dio varias oportunidades de repensar el problema de, no tanto la justificación del castigo, sino cuáles son las reacciones que se presentan frente a estas situaciones que pueden ser leídas a la luz de los problemas de la justificación del castigo. Obviamente tuvimos un problema puntual que tenía que ver, como veníamos explicando, en que a raíz de la determinación por parte de las autoridades sanitarias de los grupos de personas particularmente vulnerables a la enfermedad, se colocó a las personas privadas de libertad. La inclusión de aquellas personas privadas de libertad en uno de los tantos grupos de riesgo, lo marcábamos en la, ¿no? Esto es este texto que aparece es una parte de la resolución 1 de este año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció una especie de comité de crisis para tratar los problemas derivados en general de la pandemia, establece a las personas privadas de libertad dentro de aquellos grupos que presentan una situación especial de vulnerabilidad frente a la enfermedad. Esto tiene que ver por las condiciones concretas o las condiciones estructurales en las que se cumplen las penas privativas de libertad en la mayor parte del continente. Y entre las propuestas a los Estados miembros, ¿no?, en las propuestas que realizan el documento a los Estados miembros, estaba la de efectivamente adoptar medidas que implicaran la revisión de las privaciones de libertad de aquellas personas que estaban en grupos de riesgo. A ver, aquellas personas que estaban en grupos de riesgo, ¿no?, por cuestiones médicas, pero también considera a toda la población penitenciaria en general, incluida dentro de los grupos de riesgo, porque las condiciones en que se cumple la detención no permiten cumplir con cualquiera de las reglas a las que estamos obligados a cumplir nosotros. Piensen en el solo distanciamiento. Nosotros, nos encontramos, con lugares previstos para el alojamiento de 2 personas, donde conviven 6, 8, según la unidad penal de que se trate. El número de superpoblación lo tienen en este documento que yo les decía, o que les acerqué al aula virtual de la Comisión Provincial de la Memoria, donde da cuenta del estado de las cárceles de la provincia. Situación que aparece reconocida específicamente en esas 2 resoluciones que yo les acerqué, que tienen que ver, como les explicaba, con la resolución del Tribunal de Casación Penal y la resolución de la Corte respecto de cuáles fueron las medidas efectivamente adoptadas. Pero frente a esta situación, donde tanto la Organización Mundial de la Salud coloca a las personas privadas de libertad dentro de los grupos de riesgo, los gobiernos y los poderes judiciales de cada uno de los países se vieron obligados a tomar medidas de este tenor. Aparecen también indicadas en la resolución de la Corte, en la última resolución de la Corte de Provincia, la del 11 de mayo, hace un recorrido por las soluciones que adoptaron otros países en los que efectivamente hubo soluciones que implicaban descongestionar los lugares de encierro. Entonces, la invitación, ¿no?, la propuesta era que
se analizaran, ¿no?, las reacciones. Yo elegí este tipo de reacciones, que son las que aparecen por ahí en las redes sociales, porque bueno, a veces habla mucho de lo que la gente quiere expresar respecto de determinadas situaciones que nos afectan en lo cotidiano como ciudadanos. Y la posibilidad de pensar estas reacciones, o sea que nosotros como futuros operadores del derecho, debiéramos pensar estas reacciones con un marco teórico más definido, es decir, tenemos la posibilidad de estas expresiones que son absolutamente válidas de cualquiera de nosotros, pero en la medida en que, insisto, estamos obligados como operadores del derecho a hacer este análisis frente a lo que significa, ¿no?, las finalidades del castigo. Y vamos a ver que muchas de las reacciones, a ver, digo reacciones desde este lugar, pero podríamos analizar una propuesta periodística, o podríamos analizar la respuesta de incluso cualquier funcionario o cualquier operador que expresó, ¿no?, es decir, se expresó respecto del contenido de esas soluciones adoptadas por el Poder Judicial, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Y fíjense que en realidad este tipo de reacciones o este tipo de ideas acerca de cuál sea la finalidad del castigo, parecieran entrar en tensión con lo que tienen nuestro objetivo constitucional, ¿no? Porque si cualquier otra persona que no hubiese estado privada de libertad, ¿no?, era alguien que resultaba digno de protección frente a la afectación de otros derechos, como el derecho a la salud. Sin embargo, cuando se piensa en la protección de esos derechos respecto de alguna persona privada de libertad, la visión cambia, ¿no? Es decir, y digo personas privadas de libertad porque hay personas que efectivamente están cumpliendo una pena, pero hay otras personas que están en prisión preventiva. El mayor porcentaje de las personas detenidas son personas que cumplen prisión preventiva, ¿no? Entonces nos encontrábamos con esto, ¿no? No a liberación de presos, digamos, no a la liberación de presos. Esto es muy grave, viralicemos, ¿no? O, a ver, la idea de ¿no?, cuando, no sé, la idea del motín y la imposibilidad de que aquellas personas que están privadas de libertad reclamen de alguna manera por una situación que también tiene que ver con su derecho a la salud, ¿no? O, a ver, la crítica a los jueces que avalan que los presos vayan a sus casas serán responsables solidariamente, después, bueno, ¿y a vos qué te parece? Cuando le maten a algún familiar, quizás sí. Y en realidad a veces las decisiones tienen que ver con cumplir estrictamente lo que dispone un programa normativo, ¿no? O esto de liberar a los delincuentes es condenar a los honestos, con esto no se negocia. Tenemos que pensar, esta es otra cuestión a la que quería llegar, antes de terminar, que en realidad cuando una persona hace más allá del juicio moral que pueda merecer la persona que comete un delito, la definición de una conducta como delito no es una definición que se haga de las instancias morales. Es decir, esta es una discusión que se presentó al interior del derecho penal y se sigue presentando, ¿no? La pregunta de, ¿resulta la mera inmoralidad de un acto razón suficiente para castigarla con el derecho penal? Y la respuesta, desde la secularización del Estado, ha sido que no. Porque una cuestión es la valoración moral de una conducta, y otra cuestión es en qué condiciones el Estado decide que esa conducta es delito. Si nos remontamos a esta, ¿no?, esta diferencia que veíamos en primer año, ¿no?, ya con Kelsen. A ver, una conducta es delito no porque es mala, sino porque la ley determina que es delito. Entonces, el Estado decide qué conductas son delitos independientemente del valor moral de esa conducta. Por lo tanto, cuando una persona está cometiendo, un delito, está realizando un acto que es contrario a la ley. Por lo tanto, nosotros podemos tener una valoración moral negativa, pero la valoración que hace el derecho es una valoración distinta. Y esto tiene que ver, ¿no?, con otro peligro, ¿no?, esto que si no hay justicia tendremos que salir a cazar gente, donde en realidad, ¿no?, esto es tema aparte, no tenemos tiempo ahora, ¿no?, esto de las reacciones colectivas violentas, y bueno, esto último tenía que ver por otro tema que tampoco tenemos tiempo, la cantidad de información falsa que a veces circula sobre estas situaciones, ¿no?, más allá de la situación puntual, esto me pareció graciosa la indicación, primero porque,
la referencia a los poderes que podían disponer una soltura no tiene que ver con nuestro diseño constitucional, y segundo, porque el penal de Ushuaia como tal cerró en el año 1947. Obviamente en Ushuaia hay otras unidades penitenciarias, pero se llaman de otra manera y corresponden a otras características. El penal de máxima seguridad de Ushuaia fue cerrado. Entonces, estas reacciones, obviamente lo que quería mostrar, o lo que yo los invitaba a reflexionar, es cuánta tensión existe entre lo que a veces demandamos, ¿no? O cuánta tensión existe en nuestro modo de pensar la pena, que evidentemente se piensa como castigo, o se piensa como venganza, y cuántas de las soluciones que se proponen entran en franca contradicción con lo que dispone nuestro diseño constitucional acerca de aquello que debe ser la pena o las finalidades que debe tener la pena. Por último, también me interesaba acercarles cuáles eran las decisiones concretas, tanto la decisión del Tribunal de Casación Penal, que generó el conflicto, y la solución posterior de la Corte, que la verdad que es interesante que la lean. ¿Por qué? Porque en esa resolución se marcan las condiciones estructurales de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, se ponen de manifiesto qué otras medidas se tomaron en otros países que para solucionar las consecuencias sobre la salud que genera el COVID-19 en los ámbitos de encierro, y las resoluciones que en concreto se tomaron, que son resoluciones ajustadas a lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico, que tenían una evaluación caso por caso, y si ustedes lo leen, han sido sumamente cuidadosos, ¿no?, en establecer qué tipo de delitos, la necesidad de que la persona se encuentre en situación de riesgo, que además se elaboraron por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Seguridad listados con las personas que estaban en grupos de riesgo dentro de las unidades penitenciarias, donde hay pautas de mensuración muy concreta y donde se valoran todas aquellas, consideraciones, elementos o factores desde el punto de vista constitucional que permiten efectivamente situar a la pena dentro de los límites, dentro del programa constitucional, con todos los defectos y con todas las críticas que ese programa resocializador tiene, que, bueno, no tenemos posibilidades de discutirlas acá, pero sí en otro ámbito de encuentro. La idea de plantearles era simplemente plantearles el tema y generarles preguntas, es decir, que podamos desnaturalizar esta visión del castigo como mero castigo, que podamos desnaturalizar esta visión de la cárcel como puro depósito, y que podamos pensar el problema desde otro marco teórico, desde otro lugar. Realmente son problemas serios, problemas que nos afectan, y que pareciera ser que el camino que estamos transitando es un camino que no nos aporta al menos las soluciones esperadas. Por eso cualquier tema que nosotros tratemos desde este punto, desde la asignatura, la idea no es que se vayan con respuestas, sino todo lo contrario, que se vayan con más preguntas. Yo abrí un foro en el aula. La idea del foro es que participen aquellos de cualquier manera. La participación no es obligatoria, pero cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier opinión, cualquier reflexión que quieran hacer sobre el tema, están invitados a realizarlas. Y bueno, como les decía, es esto, una invitación a seguir pensando. Se nos está acabando el tiempo, pero quedan unos minutos por si alguien quiere decir algo, aportar algo, preguntar algo. Bueno, invitación al silencio entonces. Bueno, nos vemos la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, para hablar sobre tenencia de estupefacientes para consumo personal. Gracias por el tiempo, porque fue reunión doble. Así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.